bendecidos con toda bendición espiritual. Bienvenidos a su canal, el canal del siervo inútil. El tema de hoy, características de la fe, parte 2. Les invito a leer el texto bíblico. Carta del apóstol San Pablo a los Romanos, el capítulo 10 dice así: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hemos venido tocando el tema de las características de la fe. Hablamos que el escritor a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, nos enseña las características de la fe. Cuando define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. También estuvimos mirando a través del texto bíblico que antes de la cruz de Cristo, antes de que el sacrificio de Cristo fuera aceptado en el cielo y se le pusiese fin al viejo pacto de la ley, todos aquellos hombres de Dios que vivieron antes de la cruz utilizaron la fe para esperar los beneficios de Dios. Pero una vez Cristo muere, es sepultado, resucita de entre los muertos, asciende al cielo como nuestro gran sumo sacerdote, y allí presenta su sacrificio, y este sacrificio es aceptado, entonces se le pone fin a lo que Pablo llamó las cosas viejas. Se le pone fin al viejo pacto de la ley, donde el hombre estaba obligado a obedecer los mandamientos para tratar a través de su propio esfuerzo y obediencia de alcanzar la justificación y la salvación. Se le puso fin al viejo hombre. Se le puso fin a esta vieja creación que fue contaminada con el pecado de Adán. Esta vieja creación, este tabernáculo de carne, donde fue condenado el pecado después de que Cristo murió y resucitó. Esa vieja creación que es la que nos humilla a hacer cosas que a veces inclusive no queremos hacer, que casi siempre están en contra de
la ley de Dios. A esa vieja creación, a este cuerpo físico, también se le puso fin. Cristo se lo reveló a Pablo y Pablo nos los revela a nosotros cuando nos habla allá en Colosenses capítulo 2 que cuando Cristo murió en la cruz se llevó a cabo lo que Pablo llamó la circuncisión de Cristo, que no es una circuncisión hecha a mano como la practica el pueblo de Israel. Es una circuncisión espiritual. Cuando Cristo murió en la cruz, presentó su sacrificio y este fue aceptado, entonces Dios partió, dividió de nuestro espíritu redimido, que es nuestra mente, este cuerpo pecaminoso carnal, lo separó de nuestro espíritu redimido, así como en la circuncisión hecha a mano, se separa el prepucio y no solamente separó nuestro cuerpo mortal pecaminoso de nuestro espíritu redimido con la circuncisión de Cristo, sino que lo crucificó juntamente con Cristo. Pablo nos los revela allá en Romanos capítulo 6, versículo 6, cuando dice que nuestro viejo hombre, la vieja creación, el hombre pecaminoso carnal, fue crucificado juntamente con Cristo. Por eso, Pablo, allá en 2 de Corintios 5:16, nos invita a no conocer a nadie según la vieja creación, según la carne. ¿Por qué? Porque para Dios esta vieja creación fue separada de nuestro espíritu redimido con la circuncisión de Cristo, que nos revela Pablo allá en Colosenses 2:11, y fue crucificada juntamente con Cristo, como nos lo revela Pablo allá en Romanos 6:6. Por eso el verso siguiente de 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, en el Cristo resucitado, que es el que nos representa como una nueva creación. ¿Qué es el Cristo que conoció Pablo? Pablo conoció a Cristo, pero ya resucitado. Por eso Pablo presentaba, a diferencia de los otros apóstoles que presentaban a Cristo en los días de su carne, Pablo nos presenta a Cristo, pero ya resucitado. Por eso en 2 de Corintios 5:16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, según la vieja creación. ¿Por qué? Porque esta vieja creación fue separada de nuestro espíritu redimido con los Colosenses 2:11 y fue crucificada juntamente con Cristo, Romanos 6:6. Como Pablo entendió esta revelación, entonces nos invita a no conocer a nadie según la carne, según la vieja creación. Porque cuando tú conoces a tu hermano según la carne, según la vieja creación, entonces no lo estás conociendo como realmente es. Un espíritu justo, hecho perfecto para siempre, con una sola ofrenda. Si conoces a tu hermano según la carne, andas conforme a la carne, andas conforme a la vieja creación, entonces verás todos sus defectos y no podrás ver entonces su verdadera identidad, que es espiritual. Como Pablo lo entendió, entonces dijo en el verso 17 de 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, en el Cristo resucitado, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque las cosas viejas, el viejo pacto de la ley y la vieja creación pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Hemos sido hecho un hombre nuevo, santo, justo y redimido en el Cristo resucitado.
Por eso Pablo enseña las cosas viejas pasar. En el Cristo resucitado, todas esas cosas viejas pasaron. Ahora somos una nueva creación en Cristo Jesús. Por eso entonces también la fe cambió. Antes de la cruz, la fe se utilizaba para esperar en los beneficios de Dios. Después de la cruz, después de que el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo, entonces la fe se convierte en la convicción de lo que no se ve. Una fe que dice Pablo allá en Gálatas 3, 22 y 23, que venía, que iba a ser revelada después de que el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo. Esa fe que viene por el oír exclusivamente la enseñanza del gran apóstol Pablo, que es el apóstol a nosotros los gentiles. Creer exclusivamente en la revelación que Cristo le dio a Pablo permite que el ser humano entonces reciba por medio de el oír ese don de la fe que le trae la certeza y la convicción de lo que no se ve, que son precisamente los beneficios que nos ha traído el sacrificio de Cristo. Beneficios como la justificación, la santificación, la redención, la perfección en la que nos ha colocado el sacrificio de Cristo. Esos beneficios no se ven, porque lo que podemos ver con nuestros ojos es sencillamente la vieja creación. Pero la fe, el don de la fe que venía, que iba a ser revelada por medio del apóstol Pablo, esa fe entonces nos permite tener la convicción de que somos lo que nos ha imputado el Cristo resucitado, aunque solo podamos ver imperfección en nuestro cuerpo mortal. Ahí están las dos características de la fe. Y en el texto que leímos, capítulo 10 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, nos habla que otra de las características de esa fe que venía, que iba a ser revelada después de que el sacrificio de Cristo fuera aceptado en el cielo y se diera comienzo al nuevo pacto de la gracia. Esa fe que nos permite estar convencidos de lo que no podemos ver. Esa fe tiene otra característica, y es que esa fe se habla. Cuando la persona está en esa fe, cuando la persona ha recibido ese don de la fe, que viene por oír y creer únicamente en la enseñanza del gran apóstol Pablo, entonces se identifica claramente por su forma de hablar. Por eso Pablo allí, en Romanos capítulo 10, dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Pablo describe la característica de esa fe. Cuando una persona está en fe, vive por la fe, por esa fe que iba a ser revelada. Cuando la persona vive en esa certeza, en esa convicción de lo que no puede ver, pero que es real, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, entonces lo demuestra en su forma de hablar. Cuando la persona cree en su corazón, entonces lo manifiesta a través de su boca. Cristo, en los días de su carne, lo enseñó también claramente. Cristo en los días de su carne dijo:
que de la abundancia del corazón, es decir, de su mente, habla su boca. Lo que tienes en tu mente, lo hablas por tu boca. Por tu boca solo sale lo que tienes en tu mente, en tu corazón. Cuando el creyente ha recibido la fe, que viene por el oír y creer únicamente en Pablo, entonces esa fe que llena su mente, su entendimiento, su espíritu redimido, sale por su boca. Ese conocimiento, esa certeza sale por su boca. Por eso, el que está en fe habla con seguridad. Yo soy un bendecido con toda bendición espiritual. El sacrificio de Cristo me ha colocado en esa posición de bendecido. Pablo dice que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Escribiendo a los Efesios en el capítulo 1, el versículo 3, entonces también nos enseña diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo hemos sido bendecidos. La iglesia de Cristo está bendecida, y no con un poquito de bendición. Está bendecida con toda bendición espiritual. ¿Por qué la iglesia de Cristo, dice Pablo, está bendecida con toda bendición espiritual? Porque Cristo resucitado nos ha imputado su justicia, nos ha imputado su obediencia, nos ha imputado su santidad, nos ha imputado su perfección. Por eso Pablo dice que la iglesia está bendecida. La iglesia no tiene que luchar ni esforzarse para alcanzar la bendición de Dios. Antes sí, mientras el viejo pacto de la ley estaba vigente, el hombre tenía que esforzarse y luchar para alcanzar la bendición de Dios. Por eso allí en Romanos capítulo 10, el versículo 5, Pablo nos dice que en la ley el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Había que esforzarse para obedecer el mandamiento de Dios, para de esta manera alcanzar la bendición. Pero una vez Cristo muere, es sepultado, resucita, asciende al cielo, entonces le pone fin a la ley, se inicia el nuevo pacto de la gracia y nos imputa todos sus beneficios, todas esas bendiciones que no podíamos alcanzar con nuestro propio esfuerzo por estar vestidos de debilidad. Cristo resucitado nos los ha imputado gratuitamente, sin nosotros hacer nada. Todas esas bendiciones, la justificación, la santificación, la redención, la perfección del Cristo resucitado, nos han sido imputadas a nosotros. Por eso Pablo, escribiendo a los Efesios, el capítulo 1, el versículo 3, da gracias a Dios diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas esas bendiciones espirituales en Cristo. Estamos bendecidos. En esa posición estamos delante de Dios. Estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Por eso el que está en fe no dice Dios te bendiga, que Dios te bendiga. El que está en fe no lucha para alcanzar la bendición. El que está en fe no se esfuerza para alcanzar la bendición. No, el que está en fe entiende que está bendecido con toda bendición espiritual, sin mover un dedo, por la fe en Jesucristo.
Esa es la diferencia del que vive en la fe del Hijo de Dios. Esa fe que iba a ser revelada, que viene por oír exclusivamente a Pablo, y el que vive antes de la cruz. El que vive antes de la cruz lucha para alcanzar la bendición. Hace ayunos y vigilias para que Dios lo bendiga. Se levanta a orar temprano para que Dios lo bendiga, porque no cree que ya está bendecido con toda bendición por el sacrificio de Cristo hace 2000 años atrás. Por eso, esa convicción de lo que no se ve, esa fe que tiene en su mente la persona que vive en la fe del Hijo de Dios, esa fe se expresa por su boca, sale por su boca. Esa convicción sale por su boca. Ya no dice Dios te bendiga, ya no lucha por la bendición, no, sabe que ya está bendecido y con toda bendición espiritual. En Cristo. Ya tiene el paquete completo. Por eso Pablo decía que en Cristo estamos completos. ¿Por qué? Porque estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Y el que está en fe anda en esa certeza. Yo estoy bendecido con toda bendición. Soy un bendecido de Dios. Y nadie puede maldecir lo que Dios ya ha bendecido. Cuando la persona anda en convicción y lo expresa a través de su boca, entonces llama las cosas que no son como si fuesen. Vive por la fe. El que vive por la fe llama las cosas que no son como si fuesen. Puede que la nevera esté vacía. Puede que los bolsillos estén vacíos. Pero como vive en fe, como anda en convicción, tiene convicción de la posición en que Cristo resucitado lo ha colocado, que es un bendecido con toda bendición, aunque no haya comida en la nevera, aunque no haya dinero en sus bolsillos. Cuando le preguntan ¿cómo estás?, entonces dice bendecido con toda bendición espiritual. Estoy completo en Cristo Jesús. No me hace falta nada. ¿Por qué? Porque anda en fe, anda en convicción. Y entonces llama las cosas que no son como si fuesen. Y cuando nosotros, los creyentes, colocamos el evangelio, colocamos las palabras que Cristo le reveló a Pablo, el evangelio de nuestra salvación. Cuando nosotros estamos convencidos de que eso es así, que estamos bendecidos porque Cristo se lo reveló a Pablo y Pablo lo plasmó allá en Efesios 1:3 y allí dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. No dice que nos va a bendecir, que nos bendijo hace 2000 años atrás con toda bendición en los lugares celestiales, en Cristo. Cuando el creyente tiene esa convicción, vive por la fe y lo expresa por su boca, entonces sale de su boca la palabra de su poder. Cuando yo coloco en mi boca, cuando en mi corazón está esa convicción, esa palabra que Cristo le reveló a Pablo, y yo la coloco en mi boca y la expreso, entonces está saliendo de mi boca la palabra de su poder, el evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que lo cree. No está saliendo mi palabra, está saliendo de mi boca la palabra de su poder. El poder de Dios, que es el evangelio, que Cristo le reveló a Pablo. Cuando en tu mente está esa convicción, cuando vives por la fe, cuando no vives por lo que ves, no, vives por la fe, y esa convicción hace que expreses la palabra de su poder.
Cuando abres la nevera, y la carne te dice, mira esa nevera vacía, eres un pobre arruinado, y tú le dices a ese pensamiento, cállate carne mentirosa, porque yo vivo por la fe, y la fe del Hijo de Dios dice que yo soy un bendecido con toda bendición. Estás viviendo por la fe y colocas en tu boca la palabra de su poder. Y cuando por tu boca sale la palabra de su poder, entonces se activa el servicio angelical. Entonces los ángeles de Dios, que Dios ha puesto para tu servicio como heredero de la salvación, ellos ejecutan no tu palabra, no, esa no tiene poder, es la palabra de su poder, es el evangelio. Cuando colocas en tu boca el evangelio, las palabras que Cristo le reveló a Pablo, entonces los ángeles de Dios se activan a tu servicio, porque está saliendo de tu boca no cualquier palabra, la palabra de su poder, el evangelio de nuestra salvación. Estás llamando las cosas que no son como si fueses. Estás andando como un Dios, no como un pedazo de carne. No como un pedazo de carne. Estás llamando las cosas que no son como si fueses. Estás viendo y viviendo por las cosas que no se ven. Cuando pones la palabra de su poder en tu boca, en tu mente y en tu corazón y en tu boca, activas el servicio angelical. Los ángeles solo ejecutan la palabra de su poder. Así lo dice el Salmo 103. Ellos solamente ejecutan la palabra de su poder. Y el que vive por fe tiene en su mente y en su boca la palabra de su poder. No vive por lo que ve. No. Él entiende que esta es la vieja creación que para Dios ya pasó. No conoce a nadie según la carne. No. No está viendo los defectos de su hermano. No. No está viendo la nevera vacía. No. No está viendo las noticias, que la vida está muy cara, que el mundo se va a acabar, que qué miedo. No. Él ya no vive por lo que ve, por lo que siente, por lo que escucha. Él vive en la fe del Hijo de Dios. Él está convencido de la posición en que Cristo lo ha colocado, aunque con sus ojos vea las cosas totalmente diferente. El justo, el que ha sido justificado, por la fe vivirá. Pero si tú todavía vives antes de la cruz, si todavía estás bajo la ley, tratando de obedecer un mandamiento que no puedes obedecer a cabalidad, dices que para que Dios te bendiga, dices que para que el Señor te salve, si tú vives así, tú no vives en la fe del Hijo de Dios. Tú no vives en convicción, en certeza de lo que Dios te ha dado, de la posición en que Cristo resucitado te ha colocado. Y como no vives en fe, entonces por tu boca tampoco sale la palabra de su poder. Por tu boca tampoco sale el evangelio de nuestra salvación. Y como por tu boca no sale el evangelio, entonces el servicio angelical no se activa a tu servicio. Porque los ángeles, según el Salmo 103, solo ejecutan la palabra de su poder. El evangelio de nuestra salvación. Cuando tú estás en fe, cuando vives convencido de la posición que has heredado en Cristo Jesús, entonces por tu forma de hablar lo demuestras. Cuando una persona todo el día está saliendo por su boca maldiciones, todo el día está diciendo mal, esto está muy malo, qué pobreza, no, mire cómo está de malo el mundo, no, sinceramente, ya no sé qué vamos a hacer. A toda hora maldiciendo.
esa persona no vive en fe, no vive en la fe del Hijo de Dios. ¿Y cómo lo está demostrando? Por su forma de hablar, porque por su boca nos sale la palabra de su poder. No vive en fe. Recuerda lo que dijo Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres en tu corazón, hay que creer en tu corazón primero el Evangelio, y si confesares con tu boca, porque lo que hay en tu corazón sale por tu boca, entonces serás salvo. ¿Por qué? Porque entonces llamamos las cosas que no son como si fuesen. Cuando no había nada, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios comenzó a hablar cuando no había nada, y esa palabra de Dios fue la que creó todas las cosas. Las palabras que salieron de la boca de Dios fueron las que ejecutaron los ángeles, la que los ángeles llevaron a cabo para crear esta hermosa creación. Cuando tú confiesas la palabra de tu poder, cuando estás en fe, cuando vives en la fe del Hijo de Dios y confiesas por tu boca esa palabra que también salió de la boca de Jesucristo, entonces los ángeles también ejecutan esa palabra de su poder. El servicio angelical se activa para ti cuando estás en fe y cuando por tu boca sale la palabra de su poder. Viene lo que Cristo en los días de su carne llamó la gran tribulación. Cuando los países comiencen a utilizar las armas nucleares, cuando la tierra sea quemada por la radiación, cuando las fuentes de las aguas van a ser contaminadas por esta, cuando la mayoría de los seres vivientes van a ser destruidos, cuando los fenómenos naturales incrementarán su actividad, cuando terremotos destruirán ciudades enteras, cuando tsunamis inunden ciudades costeras, todas estas cosas vienen pronto sobre la raza humana. Y para ese periodo se necesita tener la fe del Hijo de Dios. En ese tiempo, solamente la Iglesia de Cristo, los que hemos recibido la fe del Hijo de Dios, los que ya no vivimos por lo que vemos, por lo que sentimos o lo que escuchamos en las noticias, los que vivimos en certeza y convicción de lo que Cristo nos ha dado, los que vivimos convencidos de la posición en la que Cristo resucitado nos ha colocado, los que por nuestra boca sale, no maldición, no, los que por nuestra boca sale el evangelio de nuestra salvación. Las palabras que Cristo le reveló a Pablo, la palabra de su poder. Los que vivimos en fe, vamos a poder pasar ese periodo en victoria, sin quejarnos, sin miedo a la muerte, activando el servicio angelical a nuestro servicio a través de la palabra de su poder que sale de nuestra boca. Viene un tiempo de prueba para el mundo entero. Y esa prueba, que se llama la gran tribulación, solo la podremos pasar los que vivimos en la fe del Hijo de Dios, en la certeza y en la convicción de lo que no vemos, pero sabemos que lo hemos recibido. Solo el hombre podrá escapar de todas esas tragedias que vienen por el servicio angelical. Si los ángeles que Dios ha puesto a tu servicio, si no los activas por medio de tu confesión,
por medio de la palabra de su poder que salga de tu boca. Si no activas el servicio angelical, no podrás pasar el periodo de la gran tribulación. Sucumbirás ante ella, porque será un periodo de gran angustia. Y solo podemos pasar este periodo de la historia con el servicio angelical. Solo los ángeles de su poder podrán protegerte durante la gran tribulación. Y si no vives en fe, si no tienes la fe del Hijo de Dios, si no andas en la convicción de lo que Dios te ha dado y esa convicción no sale por tu boca, los ángeles no se activarán, no podrás. Sucumbirás en el periodo que la Biblia llama la gran tribulación, que está pronto para comenzar. Esta fe que venía, que iba a ser revelada por medio del Evangelio que Cristo le reveló al gran apóstol Pablo. Ese don de la fe que nos trae la convicción de lo que no se ve, la convicción del mundo espiritual, la convicción de todas aquellas cosas creadas que no podemos ver con nuestros ojos físicos. Esa fe que activa el servicio angelical a través de nuestra confesión. Solo por esa fe podemos entonces tener a nuestro servicio los ángeles que han sido puestos a nuestro servicio como herederos de esta salvación. Y en este periodo de gran angustia, solo podremos sobrevivir con el servicio angelical. Cristo, en los días de su carne, habló de esta fe. Él le dijo a sus discípulos que si tuvieran fe como un grano de mostaza, que es la semilla más pequeña de las hortalizas, entonces podrían decir a los montes que se movieran y ellos lo harían. Esta fe que ha sido revelada por medio del Evangelio de Pablo, que activa el servicio angelical, es la que puede llevar a cabo esa función. Dios entró en su reposo eterno. Dios está en su reposo. Dios creó este mundo físico por medio de su palabra. Y la palabra que salió de la boca de Dios la ejecutaron los ángeles y dieron como resultado esta hermosa creación. De la misma manera, la iglesia de Cristo ha sido puesta para juzgar el mundo por medio del Evangelio que Cristo le reveló a Pablo. Solo con la confesión de aquellos que tienen el don de la fe, que viene por el oír al gran apóstol Pablo, por creer exclusivamente en el Evangelio que Cristo destinó para nosotros, la iglesia gentil, el Evangelio de la incircuncisión, donde encontramos los beneficios que hemos recibido gratuitamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, donde encontramos el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a su amigo Abraham, que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Este glorioso evangelio de la incircuncisión, el evangelio de nuestra salvación, es el que nos permite
obtener el maravilloso don de la fe, por medio del cual podemos entonces estar convencidos del mundo espiritual, del mundo de los ángeles de Dios, que no podemos ver con nuestros ojos físicos. Esta fe maravillosa que nos trae este Evangelio nos permitirá activar el servicio angelical, para que así entonces, como los ángeles ejecutaron la palabra de Dios y crearon todas las cosas que podemos ver con nuestros ojos, de la misma manera con la confesión de la Iglesia de Cristo, los ángeles de su poder, que han sido puestos para nuestro servicio, ejecutarán esa palabra de poder para restaurar de nuevo todas las cosas. Y de esta manera Dios mostrará en estos siglos venideros, de los que habló Pablo, las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. De esta manera entonces, cuando los ángeles poderosos ejecuten la palabra de su poder, que sale por la boca de la iglesia redimida de Cristo, entonces se dará restauración a este mundo, que será destruido por la ambición y el egoísmo de los hombres. Esta fe es la única que te puede salvar en ese periodo terrible que se viene para la raza humana, que la Biblia llama la gran tribulación. Si no tienes esta fe, no puedes heredar el reino de Dios. Si no tienes esta fe, no puedes vivir en el reposo de Dios. Si no tienes esta fe, no puedes andar en el espíritu de tu mente, en un estado de paz, de justicia, de gozo, por medio del Espíritu Santo, que nos trae la enseñanza del gran apóstol Pablo, que es la única enseñanza que te presenta santificado, que te presenta perfecto y completo en Cristo Jesús. Esa enseñanza trae paz a nuestro corazón. Esa enseñanza nos libra del temor, de la muerte, del miedo al diablo y a sus demonios. Esa enseñanza permite que entres por medio de la fe al reino de Dios, que no es comida ni bebida, no es nada físico. El reino de Dios está en tu espíritu, en tu mente, en tu hombre interior, cuando comprendes que ya has sido justificado, y entenderlo y creerlo trae a tu corazón la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz de Dios es la que permite que podamos estar tranquilos, haya o no haya dinero, hayan o no hayan guerras, el mundo esté o no esté, el sol alumbre o no alumbre, haya o no haya comida o bebida. Esa paz de Dios gobernando nuestras mentes hará de la iglesia una iglesia poderosa, indestructible, en medio de la gran tribulación y con el servicio de los ángeles de su poder, por medio de los cuales la confesión de la iglesia de Cristo ha de restaurar este mundo, que pronto será destruido por el egoísmo y la ambición del ser humano. Te invito para que te prepares para ese periodo de la gran tribulación, recibiendo esta fe maravillosa, creyendo exclusivamente en el Evangelio de la incircuncisión, el Evangelio que Cristo destinó para nosotros los gentiles que hemos de creer en Jesucristo. Te invito al próximo tema en el canal del Siervo Inútil, bendecidos con toda bendición espiritual.